Muy buenas. El equipo de líderes en acción les hará un pequeño bosquejo acerca de lo que son el diseño de investigación experimental, no experimental y cuasi experimental. Cuando se inicia el capítulo de metodología, lo primero que se encuentra el investigador es definir qué tipo de investigación se desea realizar. La escogencia del tipo de investigación determinará los pasos a seguir de estudio, sus técnicas y métodos que puedan emplear en el mismo. En general, determina todo el enfoque de la investigación, incluyendo los instrumentos y esta manera de cómo se van a realizar los datos, datos recaudados. El equipo de líderes en acción, como les había dicho, de manera sencilla hará acerca del diseño experimental, cuasi experimental y no experimental. En primer lugar, el diseño experimental, en lo que se refiere, es a los modelos de diseño, son modelos estadísticos clásicos, cuyo objetivo es averiguar si los determinados factores influyen en una variable de interés y si existe influencia de algún factor, cuantificar dicha influencia. Como segundo punto, tenemos los limitantes del diseño experimental. Muchos diseños experimentales, especialmente cuando fueron formulados por primera vez, se han criticado, porque o son demasiado caros o complicados y se requieren mucho tiempo. Ahora bien, hablaremos sobre el diseño cuasi experimental. El método cuasi experimental es particularmente útil para problemas en los cuales no se puede tener control absoluto de las situaciones, pero se pretende tener el mayor control posible cuando se estén usando grupos ya formados. Es decir, el cuasi experimental se utiliza cuando no es posible realizar la selección aleatoria de los sujetos participantes en dichos estudios. Por ello, una característica de los cuasi experimentales es incluir grupos indirectos, es decir, que sean grupos ya constituidos, elaborados. Bueno, en cuanto a las limitaciones de este tipo de investigación cuasi experimental, nos encontramos que la variable independiente puede confundirse con variables extrañas, por lo que no se sabe si un cambio de la variable dependiente se debe realmente a la variación de la variable independiente. Es decir, la probabilidad de una conclusión de que la variable independiente produjo un determinado cambio conductual es menor cuando se usa un diseño cuasi experimental que cuando resultan de un experimento. Otra de las limitaciones de este tipo de investigación es que al utilizar grupos intactos o naturalmente formados, existe la posibilidad de que se presenten sesgos en la selección. Bueno, sesgo se refiere a una desviación en la selección. Entonces, es conveniente tratar de igualar los grupos experimental y control con base a aquellas variables consideradas importantes en el estudio. Como tercera limitación de este tipo de investigación es que cuando se consideran los problemas de validez en la investigación cuasi experimental, se debe tener presente identificar claramente las limitaciones del estudio, la equivalencia entre los grupos y argumentar lógicamente los aspectos representativos y generales de la investigación. Seguidamente conversaremos sobre la investigación no experimental, ya que esta es una investigación sistemática y empírica en la que las variables independientes no se manipulan porque ya han sucedido. Las inferencias sobre las relaciones entre variables se realizan sin intervención o influencia directa y dichas relaciones se observan tal y como se han dado en su contexto natural. Podemos citar un ejemplo y quizás pues suene hasta burdo, ¿no? Pero para dejar un poco más claro lo que es un diseño experimental y un diseño no experimental. Cuando se habla de un experimento podemos decir que podemos hacer molestar a alguien de manera intencional y ver cuáles son sus reacciones. Y no experimentales, ver las reacciones que tiene esta persona cuando llega molesta. Entonces, ese sería un claro ejemplo de este tipo, la diferencia entre estos dos tipos de investigación. Como ventaja de la investigación experimental, existe la flexibilidad en el tiempo a utilizar para la investigación, y se conoce la posible causa y se investiga su efecto en el tiempo, presencia o ausencia de las características estudiadas, y el investigador define las características de los individuos elegibles para el grupo de estudio y el control.
Como desventajas de la investigación no experimental, los grupos no son necesariamente representativos de todos los de la población. Tendencia a presentar errores metodológicos y sesgos, es decir, prejuicio, juicio u opinión formada antes de que se conozcan los hechos y que puede desviar los resultados de una investigación. Muchas gracias.